Bien, ahora les estoy mostrando el GitHub, donde está ubicada el repositorio de las clases. Entonces yo voy a trabajar hoy con clase 1. Clase 1 está aquí y clase 1 tiene básicamente el notebook y un par de archivos de apoyo. Bien, vamos a trabajar con este notebook que se llama regresión lineal. Y la base de datos es esta, del paper de Nerlo del 63. Es un archivo que está en Stata. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender hoy también es cómo utilizar archivos que están en otros formatos, concretamente el de Stata. Es muy común que en Python ocupemos archivos en TSV y que los podamos leer, o en texto y que también los podamos leer, o en Excel, pero también podemos leer otros formatos como Stata o formatos asociados a SAS, y bueno, hay otras maneras de conectarse a tablas SQL, pero propiamente eso no creo que ocurra durante este curso. Bien, ¿qué más tiene? El archivo tiene un par de imágenes que más adelante voy a mostrarles cuál es la intención de estas imágenes y por qué están aquí y cómo es que ustedes pueden llamarlas a un notebook para poder ilustrar algún punto en particular. Yo voy a trabajar de manera local. Quien quiera trabajar en Colab puede hacerlo. Si alguno de ustedes va a trabajar en Colab, lo que tiene que hacer es, además de abrir el notebook, además de abrir este notebook, regresión lineal, recuerde cargar el archivo Nerloff y estas dos imágenes para que todo funcione correctamente. Bien. Ahora, este es el notebook que vamos a conversar hoy, que se llama regresión lineal. Bien, para esto voy a necesitar un par de bibliotecas nuevas que vamos a ver si todo fluye bien. Probablemente no vamos a tener que hacer este paso, pero si tuvieran algún problema, por favor, avísenos y nosotros con gusto atendemos su duda. Bien, entonces, lo primero que voy a utilizar de nuevo en esta clase es una biblioteca que se llama PyReadStat, que es este nombre. Esta por default a veces no viene precargada en Python y en ocasiones genera algún problema para instalar, pero en otras ocasiones me ha pasado con otros alumnos y alumnas y alumnas que no ocurre nada y que entonces todo fluye bastante bien. Entonces, lo que voy a hacer es ejecutar esta línea. Esta línea va a llamar a PyRealStat, que es la librería para leer el formato en archivos DTA. Pandas, Matplotlib, los que ya conocimos en clases pasadas. StatModels, que es una librería para análisis estadístico que más adelante voy a ocupar. Esta librería IPython.display lo que hace es me permite mostrar imágenes, entonces también es una nueva seguramente para ustedes, pero también es importante en este ejercicio que vamos a hacer hoy. NumPy, StatModels API, bueno, esto se repite con la de arriba, tengo un error aquí, y StatModels Fórmula API. Bien. ¿Qué otra novedad tiene este notebook? Tiene estas dos líneas. Lo que estoy haciendo aquí es importar un módulo de warnings, una biblioteca de warnings. Lo que le estoy diciendo es que las opciones de warnings, que las ignore. ¿Esto qué va a hacer? Lo que va a hacer es que eventualmente, cuando vayamos ejecutando código, muchas veces nos aparecen warnings, como por ejemplo, Python nos está avisando que probablemente cuando leyó los datos, había una columna que combinaba cosas que parecían números y cosas que parecían caracteres, y todo lo interpretó como caracteres. Entonces nos manda un warning, ¿no? Todo esto lo interpreté como warning. Y a veces ese tipo de warnings para nosotros no son relevantes porque eventualmente hacemos alguna conversión o nos damos cuenta de que tiene un problema esa columna. Entonces, lo que yo hago es con esta instrucción es apagar ese tipo de warnings y ya no me aparecen. Si alguno de ustedes quiere seguir preservando que esos warnings sigan saliendo, lo único que necesita hacer es comentar estas dos líneas con gato, y le aparecerán los warnings. Yo para propósitos de esta clase lo voy a dejar activada esta condición de no mostrar warning. Entonces, ejecutemos esta línea de código y todo debería fluir. Si por alguna razón tienen aquí un error y principalmente se asocie, cuando ustedes le dan un error, al final del error normalmente les dice cuál es la línea de código que está fallando o cuál es el problema. Si les dice que el problema está asociada con esta librería que se llama PyReadStat,
Entonces van a tener que ejecutar esta línea. Tendrán que quitar gato a esta línea y instalarla. ¿Qué es lo que hago con esta línea? Lo que le estoy diciendo con el signo de admiración es que quiero que esta línea la interprete como si la estuviera yo escribiendo en la consola. Entonces, para aquellos que trabajamos en Mac, esta línea la tendríamos que correr en la consola. Para aquellos que trabajan en Windows, tendrían que abrir su git bash o su bash, como se los mostró Omar en clase, y ejecutar esta línea. Y si es que lo quisieran hacer desde la terminal o desde la consola. Si queremos evitarnos ese paso, podemos mandarle instrucciones a la máquina desde el Jupyter Notebook para que las interprete como si las estuviéramos escribiendo en esa línea en esa pantalla negra que es la consola. Entonces, esa es la manera en que me lo ahorro, ¿no? Le digo, así una admiración, le estoy diciendo, esa es una instrucción para la consola. Luego, pip es una librería que ya instalamos con Omar, que es luego quiero que instale Python read stats. Eso es lo que estoy haciendo en esta línea. Bien, pero si todo fluye bien, no tendríamos que recurrir tal vez a esto. Bien, ya he importado todas las librerías que yo voy a ocupar, bibliotecas, perdón, que voy a ocupar. Voy a hablar ahora del problema que quiero hacer en esta estimación. Bien, voy a utilizar una aplicación del método de mínimos cuadrados para un problema de retornos a escala en la industria eléctrica. Es un paper muy famoso, bueno, como les digo, del 63. Lo que Nerlo planteó en este paper, que después criticó Christensen, que es parte de su tarea, van a tener que leer el paper de Christensen para la tarea, básicamente lo que quiere hacer Nerlo es determinar cuál es la escala mínima eficiente o cómo están compuestos los retornos a escala en la industria eléctrica. Entonces, fíjense que más o menos es preguntarse lo mismo de diferentes maneras. ¿Y cómo podemos responder esta pregunta? Si se acuerdan de su curso de micro, la manera en que uno puede saber si existen retornos a escala o economías de escala en una industria es ver la curva de costo medio. Entonces, la curva de costo medio en la parte decreciente tiene economías de escala, en la parte creciente tiene deseconomía. ¿Eso cómo se interpreta? Bueno, que a medida que producimos más, el costo promedio va disminuyendo, quiere decir que una buena estrategia es seguir produciendo. Si por el contrario estamos en la parte creciente, eso quiere decir que en la medida que incrementamos una unidad de producción más, incrementamos el costo medio, por lo cual sería una mala decisión seguir produciendo. Entonces, la pregunta de Nerlo es, quería encontrar esa curva en la industria eléctrica. Bien, ¿cómo lo hizo Nerlo? Pues más o menos la estrategia es sencilla. Tomó datos de 145 centrales eléctricas en Estados Unidos. Si nosotros lo quisiéramos replicar para México no sería muy complicado. En México no tenemos tantas centrales como en Estados Unidos en ese momento, entonces podríamos incluso replicar el ejercicio. Son 145 centrales o empresas ubicadas en 44 estados. La información es solo para un año, entonces es un cross-section. Entonces es algo muy sencillo en realidad. Se puede volver un panel, ciertamente, pero es un cross-section. Entonces, lo que Nerlo describe en su paper es básicamente que la tecnología de generación en esos momentos, en los 60, era básicamente motores de combustión interna que eran sostenibles básicamente por hidrocarburos, en general todos derivados del petróleo, hidroeléctricas y termoeléctricas. Y termoeléctricas también basadas en hidrocarburos. Entonces, lo que encuentra Nerlo es que el 70% de la electricidad en este momento es producida por termoeléctricas, lo cual es alto. Para México, por ejemplo, yo creo que este porcentaje debe de ser por ahí del 40% en este momento, tal vez un poquito más, tal vez 50%. Bien, entonces, ¿qué variables utiliza Nerlo para su problema? Utiliza precios o índices de precios. Precios, es decir, precios asociados a cada uno de los factores que tradicionalmente conocemos, que son los factores de producción, ¿no? Que es trabajo, capital y insumos, ¿no?
Bien, entonces utiliza salarios como precios del trabajo, utiliza precios del insumo, de los insumos, dependiendo del tipo de la tecnología de generación, y un índice de precios del capital. Entonces, digamos que eso es lo que ocupa NERLA, y una variable de costos. Bien, entonces la motivación económica es más o menos, se ilustra en este diagrama. Bien, en este punto quiero hacer un pequeño ajuste a lo que Omar les ha venido comentando. Si ustedes dan doble clic sobre cualquiera de estas partes de texto, van a notar que es un markdown. Entonces, vamos a darle clic aquí, y por ejemplo, aquí cambia y me dice que lo que estoy viendo es un markdown, no en esta ventana. ¿Sí? Entonces, quiere decir que todo lo que está aquí es texto. Yo lo tengo adecuado con ciertos indicadores para, por ejemplo, el título de la sección se llama motivación económica y le pongo 2 gatos. Con 2 gatos quiere decir que es un título o un header del tipo 2. Si yo le pusiera solo 1, se hace más grande. Si yo le pongo 3, se hace más pequeño. Puede llegar hasta 6. Y se va haciendo más pequeño. Conforme se va haciendo más pequeño, va cambiando el nivel de su título. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo en 2. Bien, lo que sigue es texto. Entonces, podríamos ejecutar esta línea y se vería de esta manera. Ahora, lo que está aquí sigue siendo Markdown, no tenés. Pero lo que tengo aquí detrás es una imagen. Esto es una imagen. Entonces, vamos a darle doble clic. Si le damos doble clic, lo que tengo aquí es esta instrucción. Tengo un signo de menor que y le digo imagen. Entonces, cuando pongo cosas entre menor que y mayor que, entre estos dos símbolos, lo que le estoy diciendo a Python es que esta línea la debe interpretar como si fuera una línea de código HTML, como si fuera una página web. Entonces, aquí las reglas de aquellos de ustedes que se hayan metido a programación en HTML son válidas. Entonces, Python puede convivir tanto con texto como con fórmulas, como voy a mostrar un poquito más adelante, como con código basado en HTML. Entonces, lo que le estoy diciendo es, utiliza una función imagen, quiero que utilices que utilices como fuente, por eso es esa abreviación del source, es decir, quiero que la fuente de la imagen que vas a colocar aquí sea este nombre de archivo. Entonces es Hayashi p62.png. Entonces la imagen, yo les dije que estaba dentro de los archivos que estábamos utilizando. Aquí es donde la estoy cargando. Y le estoy diciendo que el ancho de la imagen sea 600 puntos. Para aquellos que no sepan exactamente qué es HTML, HTML es el lenguaje básicamente con el que operamos en páginas web. Y sí tiene reglas, como por ejemplo, el tamaño de las imágenes, la altura, la ubicación. Normalmente todo ese tipo de cosas se las tenemos que decir a la página web donde las va a hacer. Python también necesita que le digas eso, ¿no? Y concretamente, yo solamente le voy a decir cuál es el tamaño de ancho. Con eso para mí es suficiente porque por default calcula el alto, ¿sí? Entonces, y todos en términos de puntos, 600 puntos, para que ustedes lo vean, es más o menos el tamaño que tiene esta imagen, ¿sí? Si lo hago un poquito más grande, será también más alto. Bien, ahora, lo que tengo aquí es una parte que es texto y otra parte que es una forma. Le voy a dar doble clic, también es Markdown. Noten la diferencia que con el texto anterior, además de tener estos párrafos de texto, tengo además estas cosas que están como si fueran una especie de código. Este es lenguaje LaTeX, que es lenguaje que se ocupa para hacer fórmulas matemáticas. Normalmente, por ejemplo, las notas de clase están en LaTeX. Si ustedes ven, todas las fórmulas están como si fueran un libro de texto y es básicamente porque detrás tiene el lenguaje LaTeX para compilarlo. Pueden ustedes incorporar a Notebook, a Python Notebook, ese tipo de lenguajes. Las reglas son más o menos sencillas. Cuando ustedes le van a decir a Python que van a incorporar una fórmula, entonces lo que tienen que hacer es poner signo de pesos. Entonces abren 2 signos de pesos y lo que pongan en medio será una fórmula matemática. Entonces, de hecho, no lo voy a poner aquí. Voy a agregar una línea aquí arriba. Creo que será más sencillo. Aquí voy a agregar una línea. Voy a decir que es un Markdown. Y noten, por ejemplo, voy a poner aquí un hash para poner que sea un título. Entonces, esto va a ser una forma. Si lo ejecuto, se pone como un título. Bueno, se ve así. Entonces, vamos a seguirlo editando. Si pongo algo entre signo de pesos,
y por ejemplo pongo la letra Y o Y ya no se va a ver como texto, le doy control enter y se ve como si fuera una parte de una fórmula, se ve como curveada y con este estilo que es propiamente de la fórmula. Por ejemplo, puedo seguir manipulándola, puedo ponerle, por ejemplo, igual a, vamos a ponerle a y por, y vamos a poner que quiero poner explícitamente el símbolo de por. Bueno, el símbolo de por se pone con slash, backslash, perdón, y le ponemos times, que times es el símbolo en inglés de multiplicación. Entonces vamos a ejecutar esta línea y vean cómo se ve A, la X de times, y podemos seguirlo poniendo, por ejemplo, a X, y vamos a suponer que queremos utilizar el símbolo elevado al cuadrado. Utilizo el gorrito, el famoso gorrito para el cuadrado, y le pongo cuadrado. Y se vería así la fórmula, ¿no? A times X al cuadrado. Supongamos que eso es lo que queremos hacer. Si quiero centrarla, entonces le pongo 2 signos de pesos al inicio y 2 signos de pesos al final, y se centrará la fórmula. ¿Sí? Son reglas básicas para incorporar fórmulas. Bien, voy a eliminar esta porque en realidad esta a mí no me interesa explicarles lo de abajo. Bien. Ahora, noten que esta tiene aquí, esta está entre 2 signos de pesos, quiere decir que esta línea va a estar centrada. Y, por ejemplo, esta que solo tiene una línea de un símbolo de pesos, solo va a estar dentro de un texto, pero no va a estar centrada, o sea, va a estar embebido dentro de un párrafo. Pues vamos a ejecutar estas líneas. Otra cosa que, por ejemplo, pueden hacer es poner subíndices. Cuando pongan subíndices, por ejemplo, me voy a posicionar en la Q. Q-I quiere decir que va a poner una Q y un subíndice I. Si queremos que el subíndice incluya más letras, por ejemplo, como en este caso que está aquí al final, noten esto va a ser X elevado a la alfa, la letra griega alfa, guión bajo 3, es decir, el subíndice va a tener, el supraíndice a su vez va a tener un subíndice. En lo guión bajo quiere decir que ahora es un subíndice de la letra X y va a tener 2 letras, I y 3. Ejecutemos esta línea para que la veamos. Pues esta línea se ve de esta manera, ¿no? Entonces tengo a X elevado a la alfa 1, guión bajo I1 y así igual hasta I3, ¿vale? ¿Alguna duda con estas ideas de cómo incorporar fórmulas? Bien. Entonces, ahora me regreso al tema importante de la clase, que es el problema del NERLO en la estimación. Entonces, NERLO, para poder estimar el problema, es decir, encontrar una curva de costos, inicia por un problema tradicional de microeconomía, que dice, bueno, construyamos una función de producción, resolvamos el problema de optimización restringida, que es considerar que en la industria eléctrica la función de producción de cada una de las empresas se ve de esta manera, que es decir, es QI es igual a AI, que es como una especie de factor exógeno a la función de producción. Entonces, ¿qué tipo de factores se controlan en A? Por ejemplo, habilidades muy particulares de la gerencia, por ejemplo, de la empresa, que no necesariamente se capturan por el salario, el capital y los insumos, o factores fortuitos, piensen en las hidroeléctricas, por ejemplo, un año de muchas lluvias, probablemente permite condiciones para generar electricidad con mayor capacidad que en otras condiciones de sequía. Eso controla A. Ahora, luego tengo a X1, X2 hasta X3, cada uno de esos son factores de producción. Entonces lo que tengo es una función de producción del tipo, como ya las conocemos, Cobb-Douglas. Bien. Entonces, Nerloff dice, bueno, si planteamos el problema de minimización de la función de costo sujeto al nivel de producción, que eso es lo que estoy haciendo aquí, podemos entonces encontrar y resolver que el problema es como voy a señalar ahora. Como esta, perdón. Como esta fórmula que acabo de resaltar.
Eh, entonces, si resuelven el problema de optimización, van a encontrar que, lo que encontrarán es que el logaritmo natural del costo de cada una de las empresas es igual a una constante beta 1 más beta 2 por el logaritmo de la cantidad producida, lo cual tiene sentido, ¿no? Entonces, el costo total de las empresas es una función de la cantidad producida más del aporte que le hace cada uno de los logaritmos de los precios de los insumos. Entonces, digamos que esta es la formulación final. Una de las cosas que podemos encontrar cuando desarrollamos este problema, en las notas lo pongo con más detalle si quieren trabajar a mano un poquito el problema, es que esta industria, una de las condiciones, una de las restricciones que debe de tener o que debemos observar en la industria es que hay retornos constantes a escala. Es decir, todas las empresas tienen más o menos una curva de costos que se parece entre ellas. Es decir, no tenemos es una industria que más o menos a lo largo de toda la curva de costo medio va a observar la misma calidad o la misma cantidad de retornos a escala. Pues es una de las restricciones más importantes que tiene teóricamente este paper, que es una de las críticas que también las Christensen en el paper que les digo que vamos a leer para la tarea. Entonces, una de las restricciones que tiene, por lo tanto, es que tenemos que evaluar que, que al final del día es que la suma de cada uno de los coeficientes beta 1, perdón, beta 3, beta 4, es decir, los coeficientes, aquí está, es justamente esta restricción que tenemos. Los coeficientes A1, A2, A3 deben de sumar exactamente una constante R. Dicho de otra manera, esta es la cantidad de retornos de escala, ¿sí? Dicho de otra manera, lo que tenemos que evaluar es, noten aquí dónde está alfa 1 y alfa 2 y alfa 3. Están aquí. Están aquí, están aquí y están aquí. Entonces, de otra manera, lo que queremos decir es que sumar beta 3, beta 4 más beta 5 debe de ser exactamente igual a 1. Entonces, tengo una restricción lineal que tengo que evaluar. Y eso es lo que voy a hacer econométricamente. ¿Vale? Entonces, bien, ahora sí, vamos a entrar directamente al tema de estimación. ¿En alguna duda hasta este punto? Bien, entonces, estimemos este problema. Entonces, voy a estimar esta ecuación que tengo aquí, que es el logaritmo del costo, igual a beta 1 más beta 2, el logaritmo de la cantidad producida, beta 3 por el logaritmo de los precios del trabajo, el beta 4 por el logaritmo de los precios del combustible y el beta 5 por el logaritmo del precio del capital. Una ecuación lineal muy sencilla en términos logarítmicos. Esta es una ecuación que en términos econométricos le decimos Krauss-Log, porque todo está en términos logarítmicos. Bien. Entonces, mis datos son los siguientes. Aquí los tengo. Estos son costos. Todos son de 1970. En la cantidad producida está en billones de kilowatts hora. El precio es el precio del trabajo, son salarios, y el precio del combustible, o sea, el precio de los combustibles cuando los requiere. Noten que, por ejemplo, las hidroeléctricas no tienen un precio de combustible, pero NERL les imputó un precio. El precio del capital es un índice de capital para las empresas que también construyen NERL. Voy a empezar por aquí, que es leer la información o los datos. Entonces voy a leer el archivo que se llama nerlog 63.dth. Lo voy a leer con una función que me permite leer archivos de Stata. Entonces, de la biblioteca PyReadStat voy a utilizar la función que se llama readDTA. readDTA puede leer archivos DTA y por lo tanto me va a mostrar el resultado. Bueno, lo lee, luego lo que voy a hacer es imprimir las columnas. Lo que tengo son estas columnas: costo total, producción, precio de trabajo, precio del combustible y precio del capital. Si vemos los encabezados o las primeras 5 líneas de la tabla, se ven de esta manera. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer hoy no requiere nada de minado de datos. Los datos vienen, digamos, de origen vienen bien, o sea, están bastante, digamos, bonitos, por decirlo con un adjetivo. Entonces, será muy fácil estimar este problema. Bien. Calculemos las estadísticas resumen.
que es algo que vieron también con Omar. Entonces voy a tomar el data frame, que es donde está contenida mi información. Voy a utilizar la función describe. Entonces aplico al data frame. Quiero que le haga estadísticas descriptivas a todas las columnas y que lo redondee todo a 2 decimales. Entonces ejecuto esta línea y se ve de esta manera. Entonces me dice que el costo total en promedio, bueno, el conteo todas tienen 145 valores. Quiere decir que la tabla está completa. No tengo ningún registro que esté vacío. Otra cosa que no dije, perdón. Cada uno de estos renglones que están aquí es una empresa, ¿no? Así como es como debemos leer. Cada renglón es una empresa. Entonces, lo que tengo aquí son 145 empresas. En promedio, su costo total es 12.28. Y aquí están sus llamadas estadísticas descriptivas, ¿no? Que son desviación estándar, mínimo, máximo y sus particiones de cuartiles, ¿no? Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y, bueno, último cuartil, que es el máximo. Bien, otra cosa que me puedo preguntar es por el tipo de información que tengo. Con puntos de tapes, lo que hago es mostrar el tipo de datos que tengo en cada columna. Entonces, en cada columna, en este caso, tengo un formato de archivo FLOT64, que es básicamente un flotante común y corriente. ¿Vale? Bien. Otra cosa que puedo hacer para verificar mis datos es ver si tengo datos nulos. Yo desde aquí ya sabía que no había datos nulos, porque cuando contó Python, todos los contó. Por default, este count, cuando hay un NA, lo que hace es no lo cuenta, entonces me hubiera reportado un menor número para algún caso. En esta situación no existen valores que estén nulos, pero no obstante lo voy a hacer y le voy a preguntar a Python si es que existe, le digo aquí, dentro del data frame, alguno es nulo y que me diga los valores y que me los muestre de cualquier manera, ya sea que sean nulos por columna, supongamos que hay toda una columna de nulos o nulos por fila, suponiendo que hay todo un renglón de nulos, ¿no? Entonces, por cualquier método que me los muestre. Y me dice que no, en realidad no hay ninguno, por eso la respuesta es false. No hay datos que sean nulos. Bien. Vamos a crear nuevas variables. ¿Por qué necesito crear variables? Porque mi estimación es sobre los logaritmos de las variables y no en términos, en niveles, ¿no? Entonces, voy a tomar el logaritmo de todas las variables que necesito hacer. Entonces, tomo del data frame la columna que se llama totcost y a esa le aplico la función logaritmo. Pero la función logaritmo es una función que es de NumPy, por eso le pongo NumPy, punto. Entonces, de la biblioteca NumPy quiero que tomes la función log y se lo apliques a esta columna. Y esa columna, y este resultado, lo vas a agregar al data frame. ¿Y cómo lo agrego al data frame? Le digo, en el data frame abre una nueva columna que se va a llamar LTOTCOS. Entonces, lo que hace Python en este punto es, si existe la columna, va a sustituirla con este valor. Si no existe, la va a crear y la va a llamar como le estoy poniendo aquí. ¿Vale? Y esto lo hago para el costo total, el producto, los precios de los combustibles, y al final creo una columna más, que es el costo medio. Por eso le pongo average cost, ¿no? Que es la reducción que estoy utilizando aquí. Y entonces voy a tomar el data frame, voy a tomar la columna que se llama tot cost y la voy a dividir entre la que se llama output. ¿Sí? Eso es el costo medio. Y ya, eso es lo que voy a hacer en esta parte. Al final, voy a agregar una columna de 1, como noten esta peculiaridad. Aquí es más o menos entendible que lo que está haciendo Python es que toma cada una de las entradas y le aplica el logaritmo y la almacena en una nueva columna. Aquí toma cada una de las entradas, entonces divide entrada a entrada, ¿no? Divide una entrada del costo y una entrada del producto y lo guarda en una columna. Pero todo es entrada a entrada. También puedo, pero ¿qué pasa cuando hago una cosa como esta? Que le digo, quiero que crees una nueva columna que se va a llamar one, pero que solo le imputes un número. Perdón. Entonces, lo que va a hacer Python en este caso es, como no recibió una columna entera, solo recibió un número, lo que interpreta Python es que ese número va a ser válido para todos los elementos de la columna. Entonces, por default, llena toda la columna con este número. ¿Vale? Bien.
Bien, mostremos los resultados. Entonces, ¿cómo se ve mi data frame ahora? Mi data frame se ve de esta manera. Tengo las variables originales aquí, y tengo aquí las variables en logaritmos, y tengo aquí el costo medio y una columna que se llama watt, que son puros usos. Bien. Bien, ahora veamos, hagamos un poquito más de estadística descriptiva, pero gráficamente. Voy a hacer una serie de gráficos, pero para ilustrar la serie de gráficos que voy a hacer ahora, voy a tomar diferentes estilos que tiene instalados Matplotlib. Entonces, acuérdense, Matplotlib, cuando la importamos al inicio, la llamamos PLT. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es tomar de la biblioteca Matplotlib los estilos. Estoy diciendo Matplotlib, quiero los estilos, por eso le pongo .style, .available. Lo que me digo es, quiero que me diga cuáles tienes disponibles y quiero que los imprima. Entonces, me dice, tengo todos los siguientes. Tengo Seaborn Dark, tengo Seaborn Dark Grid, tengo todos estos, que son altamente comunes. Tengo ggplot, entonces para aquellos que sean como más fans de R, pueden hacer sus gráficos como si los hicieran en R, con el estilo ggplot. Pueden hacerlos, si son como más amantes de cómo se ve en Excel. Este de aquí es el que se parece más a Excel, el Seaborn White. Y hay otros tantos aquí que pueden utilizar. Bien, voy a ilustrar algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, vamos a hacer algo que se parezca a lo que resultaría de hacer un gráfico en R, con un formato ggplot. Entonces, lo que le voy a hacer es, le voy a decir a Matplotlib, quiero que utilice el estilo ggplot, y lo que siga lo va a graficar en ese estilo. Entonces, si yo de aquí en adelante no modifico el estilo, todo lo que grafique debería graficarse en formato ggplot. ¿Sí? Entonces, una vez que ejecuto esta línea, de aquí en adelante todo va a ser formato ggplot, salvo que yo vuelva a decirle a Matplotlib que cambie el estilo. Entonces, vamos a tomar del data frame la columna que se llama totcost, y con esta función le voy a decir, quiero que calcules el histograma. Y el histograma quiero que lo hagas en color azul. Quiero que en el label del eje de las Y le pongas FREC. En el label del eje de las X le quiero que le pongas totcost en millones de dólares, perdón. Y el título quiero que sea histograma totcost USD. Y al final que me lo muestre el resultado. Y se ve de esta manera, ¿no? Como ya habíamos visto, ¿vale? ¿Alguna duda con este planteamiento, este punto? Bien. Ok. Ahora vamos a cambiar el estilo. Vamos a utilizar un Seaborn White. Entonces, le digo a Matplotlib, quiero que utilices este estilo ahora. Quiero que tomes la columna que se llama totcost, y ahora el gráfico que quiero que hagas es que hagas una estimación no paramétrica de la columna y que me muestres el kernel, el density kernel de esta variable. ¿Sí? ¿Qué es un density kernel? Es básicamente una curva de histograma, pero continua, suavizada. Entonces, vean este histograma. El histograma se ve así por categoría, como solemos hacer histogramas, bueno, por clase. Si la clase la hacemos más pequeña, entre más pequeña hagamos la clase, digamos que se va refinando el gráfico. Lo que hace un kernel density es que refina muchísimo, lo más posible, la clase, la hace lo más pequeña que pueda y lo grafica. De esta manera las gráficas se ven como esta, como una gráfica continua. Aquí habría que poner alguna restricción, por ejemplo, que no grafique antes del 0, porque antes del 0 no existe el valor. Porque la suaviza tanto Python, bueno, la función de Python la suaviza tanto que interpreta que hay valores atrás del 0, pero en realidad no hay. Entonces, probablemente hay que ponerle una restricción de que no muestre valores menores a 0, para que se vea más o menos una curva que replica el problema de la gráfica anterior. Bien. Ahora bien, vamos a hacer una regresión entonces. Pero para hacer regresión, quiero empezar por una Profe, situación. Sí,
Una Adelante. duda. Los argumentos de las gráficas, bueno, de las funciones para las gráficas, dependen de si están como en ese formato de Excel o de ggplot, por ejemplo, Los, ¿te refieres al o son formato? los argumentos que tiene como Python por defecto. No, los argumentos son por defecto. Lo que cambio Ok. con el estilo es únicamente la visualización. Es cómo se Ah, ok. ve el fondo. Por ejemplo, pues, si quisiéramos utilizar uno que a mí la verdad no me gusta, pero que por ejemplo, Seaborn Dark. Los argumentos van a ser los mismos, pero va a aparecer otro tipo de gráfico, ¿no? Eso es a lo que me Ah, ok. refiero. ¿Sí? Muchas Vale. gracias. Buenísimo. Entonces, ahora hagamos una regresión. Pues para hacer una regresión, voy a utilizar ahora el estilo Seaborn Dark. Lo que voy a hacer es un scatter plot clásico, ¿no? Que es, nos tomamos siempre una variable X y una variable Y y vemos cómo se ve el scatter plot. Y, tratamos de construir con eso la idea de regresión. Entonces, vean este ejemplo que voy a ilustrar ahora. Lo que voy a hacer es tomar este estilo. De matplotlib voy a tomar la función que se llama scatter. Para scatter, entonces necesito dos variables, una variable que va a ser X y otra variable que va a ser Y. Entonces, en X quiero del data frame. Entonces, acuérdense, Omar les explicó que hay dos maneras para poder tomar columnas del data frame. Uno es como yo lo venía haciendo, que es abrir el nombre del data frame, bracket, y entre comillas o entre comillas. Para Python es indistinto utilizar una comilla o dos comillas, y el nombre de la columna, y con eso puedo seleccionar la columna. Otra forma de hacerlo es como lo voy a hacer aquí abajo, que es tomar data frame, punto, nombre de la columna. Esa es una otra forma de hacerlo. Esta es válida siempre que la columna, el nombre de la columna no tenga espacios o no tenga caracteres especiales como acentos o ñ o tildes. Python, a diferencia de R o de el mismo Stata, puede mantener en nombres de las columnas acentos, espacios y tildes. Entonces, si ustedes utilizan ese tipo de cosas en sus data frames, entonces llámenlas siempre con el formato anterior, que es brackets, comillas, nombre de la columna. Si no tienen espacios, pueden ocupar esta sintaxis que yo estoy ocupando aquí, que es nombre de la columna, punto, columna, nombre de la columna. Siguiente caso, dataframe.average, ¿no? Y ya, pues aquí están mis dos variables X y Y. Luego con ese, estoy diciéndole el tamaño de la bolita del scatter. Entonces, ese tamaño va a ser 10. El color es rojo. Y luego le digo, del matplotlib, quiero que el título sea este, ¿no? Gráfico de dispersión entre el output y el average cost. Y que me muestre el gráfico. Entonces, y se ve de esta manera. Entonces, lo que tengo aquí es más o menos esa idea que yo había planteado al inicio. La curva de costo medio. Entonces, la curva de costo medio empieza a decrecer y luego en un momento empieza a crecer. Noten que en esta industria los costos medios decrecen muy rápido, llegan a un nivel y pareciera ser que se mantienen abajo, muy cercano a cero. Es muy probable que esta industria sea de estas industrias en las cuales, como telecomunicaciones, que los primeros costos de agregar a los primeros usuarios sea muy alto, porque los costos fundidos son muy grandes. Es decir, instalar una red, o en el caso de energía eléctrica, instalar la central, es muy costoso. Entonces, generar un kilowatt, el primer kilowatt de la central eléctrica es muy caro. Pero una vez que llegas al máximo de capacidad, agregar un kilowatt hora adicional ya es básicamente muy barato. O de hecho, de costo marginal cero, ¿no? Entonces, es muy probablemente que eso es lo que pasa en esta industria. Bien, vamos a hacer entonces nuestra estimación. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más ilustrativo posible. De aquí en adelante va a ser así. Por eso voy a repetir de repente muchas formulaciones que van a ser redundantes, pero quiero que no se pierdan de idea de cómo estoy construyendo la regresión. Voy a construir el vector Y. Y el vector Y es, tomo la columna que se llama L.cost
Y entonces tomo la columna y lo asigno a un nuevo objeto que se llama Y o Y mayúscula, ¿no? Luego tengo otra que es X y lo que voy a hacer es del data frame voy a tomar varias columnas. Cuando tomo varias columnas tengo que abrir doble bracket. Entonces, cuando es una sola columna solamente es una vez bracket, doble comilla o comilla sencilla y el nombre de la columna. Cuando es más de una columna, tengo que hacerlo así. Bueno, la razón por la que hacerlo así es que Python lee todo en términos de listas. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es pasarle a Python la lista de las columnas que quiero que tome del data frame. Y esa lista quiero que entonces la seleccione, ¿no? Entonces, por eso selecciona, por eso es que esa es la manera en que le pregunto a Python por estas variables. Entonces, incluso en este orden, este es el orden concreto que quiero que las guarden en objeto X. Quiero que primero ponga la columna que se llama one, porque es una columna de puros unos, entonces mi modelo tendrá constante. Quiero que tome la columna del logaritmo del producto, del logaritmo del precio del trabajo, precio del combustible y precio del capital. Si yo no quisiera tomar la columna de 1 y a lo mejor solo quisiera tomar las variables, puedo hacerlo y puedo agregar la constante con otra línea, que es esta línea que tengo aquí comentada, que es una función de start model, que lo que hace es que agrega constante a la matriz X. Entonces, tienen dos maneras de hacerlo. Yo estoy haciendo la manera, digamos, más ilustrativa, pero a lo mejor alguno de ustedes no quiere poner la columna de 1, sino agregarla a través de una función. Lo puede hacer con esta línea que tengo comentada. Bien. Ahora sí, estimemos entonces. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es tomar de la biblioteca que se llama StatModel, la función que se llama OLS, o la abreviación de mínimos cuadrados ordinarios, en inglés. Y esa función necesita dos inputs, necesita la variable y y la matriz X. Entonces, mi variable y ya la tengo definida arriba y mi matriz X también. Y este proceso de estimación lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar S. ¿Sí? Ahora, este objeto S, le voy a aplicar la función fit. Con la función fit, lo que estoy haciendo es estimar. Entonces, aquí arriba, lo que le estoy diciendo es, esto es un objeto que es un objeto de mínimos cuadrados ordinarios. Pero en este punto en realidad no estoy haciendo nada. Cuando hace cosas, en realidad Python es cuando le digo fit, cuando le digo estima o ajusta. Entonces, cuando ajusta el modelo o hace la regresión, ese resultado quiero que me lo guarde en S2. Bien, y entonces en S2 tengo ya la estimación. Y en S2 tiene muchas cosas, pero particularmente a mí solo me interesa el resultado. Entonces, ¿cómo accedo al resultado que está en S2? Con una función que se llama summary. Entonces, lo que voy a hacer es S2.summary, lo que le voy a decir es del objeto S2, quiero que me des el resultado de la estimación y lo imprimas. Por eso utilizo el print. Y ya, y este es el resultado que me imprimiría. Entonces, la regresión ya la hizo, ¿no? Lo que me dice es, bueno, estos son los resultados de la regresión. El beta 1, beta 2, aquí hasta el beta 5. El R cuadrado está por aquí, un R cuadrado alto, el R cuadrado ajustado. No varía mucho porque acuérdense que el R cuadrado ajustado castiga por muchos regresores, pero en realidad no tenemos muchos regresores. Entonces castigo muy poco. El estadístico F y la probabilidad asociada al estadístico F. Entonces la clase pasada les dije que la prueba global era la prueba F. Una forma de ver era que la prueba F se puede interpretar como una prueba global. Este es esta F que estoy diciéndoles. Entonces, la probabilidad me sale casi cero, quiere decir que estoy en la región de rechazo, por lo tanto, estoy rechazando la hipótesis de que todo el modelo sea estadísticamente no significativo, o dicho de otra manera, estoy diciendo que el modelo en conjunto es significativo. Bien. Tengo aquí el error estándar, luego tengo el t. ¿Cómo construyo el t? Simplemente es la división del coeficiente entre el error estándar, eso me da este t. Y aquí tengo la columna de probabilidades. Entonces, ¿cómo leo esta probabilidad? Acuérdense, si es menor a 0.05, rechazo la hipótesis nula. Si es mayor a 0.05, acepto la hipótesis nula. ¿Quién es la hipótesis nula en este caso? Es que cada uno de los betas es estadísticamente cero. Más adelante regreso a esta idea. Entonces, también aquí tenemos este resultado o tenemos el intervalo de confianza, ¿sabes? Como queramos ver.
Tiene otra información como el criterio de Akaike, este es el de Schwartz, bueno, tiene otro nombre, no me acuerdo ahorita la abreviación que significa BIC. Tiene, no sé, cuándo lo estimaron, tiene número de observaciones, y el tipo de covarianza que en este caso no es robusta. En otros ejemplos de curso más adelante veré cómo modificar eso. Bien, ahora, este es, por ejemplo, el segundo caso en cómo estimarlo, pero utilizando agregando una constante de forma automática. Es decir, tomo una matriz X sin la columna one, lo que hago es que con StatModel le agrego una constante, esta nueva variable, esta nueva matriz se va a llamar X2. Repito el ejercicio, pero ahora con X2, y noten que el resultado sería el mismo, ¿no? Aquí la constante es 3.52, y aquí es 3.52 también. Es lo mismo, nada más que lo único que hice es que aquí la agregué a través de una función de Python. Bien, pero mi estimación final va a ser esta, ¿no? Entonces, esta es mi estimación con la que me voy a quedar. Bien, pero aquí estoy abreviando muchísimos pasos. Fíjense lo que voy a hacer aquí. Defino la variable y, la matriz X, y un solo objeto, en un solo objeto hago todo. Es decir, le digo a Python quiénes son las variables para estimar el modelo. Y además le digo que lo ajuste, todo en la misma línea. Incluso podría yo ser todavía más, digamos, podría ahorrar más códigos, y aquí, por ejemplo, le pongo summary y abro paréntesis y me evito esta línea que está aquí. Probablemente podría hacer eso incluso, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan situaciones en las cuales todas las funciones sean con punto, es decir, punto algo, o sea, punto o lo que siga, pueden agregarlo todo en una misma línea de código. A veces es buena práctica cuando ustedes tienen perfectamente conocimiento de lo que están haciendo. El problema es cuando están experimentando, les recomiendo que mejor lo hagan línea por línea para poder explorar los resultados. Bien, entonces esta sería mi regresión final. Bien, entonces, rapidísimo recordemos, entonces beta se estima de esta manera, x' por x a la menos 1 por x' por y. Entonces, ¿cómo puedo acceder a los parámetros? Bueno, del objeto que se llama es, así es como lo llamé, es, este objeto se llama es. Quiero que me dé los parámetros. Si me da los parámetros, me está dando los betas. Estos son los betas. Ahora, recordemos la hipótesis, ¿no? Que vimos la clase pasada. La hipótesis nula es que beta k es igual a 0. Eso es lo que estamos probando. Si estadísticamente la variable asociada aporta 0 a la variable dependiente, y vamos a utilizar una t que construimos con esta expresión que vimos la clase pasada. Entonces, ¿cómo accedo a estos valores t? Bueno, con esta función es.tvalues, y me da los t asociados, ¿no? Yo puedo buscar esto en las tablas estadísticas de una t, con los grados de libertad respectivos, que son n menos k. Entonces tengo 145 menos k, que son 5. Entonces 140 grados de libertad. Es lo que tendré que hacer. Buscar una t y definir cuándo esto está en la región de aceptación o de rechazo. Esa es una manera, o la otra es simplemente ver la tabla aquí y con la probabilidad, ¿no? Entonces, si la probabilidad es menor a 0.05, estamos en la zona de rechazo. Si la probabilidad es mayor a 0.05, estamos en la zona de aceptación. ¿De aceptación o de rechazo de quién? De esta hipótesis que estoy planteando aquí, de esta hipótesis nueva. Lo que queremos entonces es regularmente rechazar esta hipótesis. Por lo tanto, lo que queremos siempre es que la probabilidad sea menor a 0.05. Suponiendo que queremos un 95% de confianza. Si quisiéramos un 99% de confianza, quisiéramos entonces la probabilidad fuera menor a 0.205. ¿Vale? Bien, ahora, ¿cómo se ve la hipótesis global, que es la F? Bueno, lo planteé en la clase pasada, que es la condición de que cada uno de los betas, todos, sea igual a 0, y la alternativa es que no ocurra H0. La F es esta, como lo muestro aquí. Si ustedes dan doble clic sobre esto, pueden ver el código LaTeX asociado a esta ilustración que estoy mostrando. Pero bueno, en realidad lo que me interesa es que vean cómo se vería la matriz de restricciones y el vector R de resultados de la restricción.
Bien, ¿cómo le pregunto a Python por el resultado de la F? Le digo if value, entonces ya me la muestra y me dice que el valor F es 437. Es algo que ya habíamos visto en la tabla. 437 está aquí, es este F. ¿Vale? Bien. Bien, una alternativa para estimarlo es la siguiente. Es construir una matriz NP-Array. Con eso estoy haciendo una matriz. Y esta es mi matriz R. Esta matriz que tengo aquí. Esta matriz R que estoy aquí. La estoy construyendo aquí a mano. Noten que por default los software estadísticos, la prueba global la hacen omitiendo a la constante. Es decir, evalúa la prueba global sobre todas las variables excepto la constante. ¿Por qué? Porque al menos lo que queremos saber es que es posible que si todas las variables no tienen efecto sobre la variable dependiente, al menos lo que sí sabemos es que tiene una media distinta de cero. Entonces, por eso es que sacamos a la constante. Entonces, noten que esta matriz que tengo aquí, noten que la entrada aquí es 0, es decir, no estoy evaluando esta restricción sobre la constante, la estoy evaluando sobre las demás variables, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, hasta beta 5. Es decir, que en realidad la matriz F, de hecho aquí tengo un error, debería de corregirlo y decirles que en realidad es este de aquí, esta primera entrada es un 0. Así, esa es la matriz de la prueba. Bien, entonces si lo hago a mano, lo que le hago es, bueno, quiero que el objeto E, quiero que hagas una prueba de la F utilizando la matriz R. Y esto es lo que estoy, digamos que lo estoy haciendo como a mano, si es que, es que no necesitaba esto. Entonces, digamos que lo estoy haciendo a mano. Nótenlo entonces que es igual el resultado. El F calculado es 437, 68, 62, es decir, este valor que está aquí. El pi, o el valor de probabilidad de esto es casi 0. Los grados de libertad son 140 para el denominador y 4 para el numerador. Bien. Ahora bien, ya para cerrar la clase, entonces lo que tengo que hacer ahora es probar mi última hipótesis, que es, y mi última hipótesis es que los coeficientes beta 3 hasta beta 5 suman 1. Esa es una de las cosas que yo planteé al inicio. Que esto es equivalente a preguntarme si en la industria, en toda la industria, existen retornos constantes a escala. No retornos a escala constante, sino retornos constantes. Es decir, que todas las empresas dentro de la industria son homogéneas en sus tipos de retornos. Eso es lo que me estoy preguntando con esta hipótesis. Y lo voy a evaluar con una matriz de restricciones que en realidad va a ser un vector, porque solo es una restricción. Entonces la puedo evaluar con un vector y el vector se vería de esta manera. Y el R resultante sería 1. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con esta formulación que tengo aquí. Voy a crear un objeto que se va a llamar fórmula y en fórmula voy a agregar lo que quiero probar. Entonces, bueno, en fórmula voy a agregar el modelo. Entonces, el modelo es la variable en logaritmos en función de una constante, la producción, el precio del trabajo, precio del capital, precio del combustible y precio del capital. Luego voy a tomar una función OLS. Entonces, noten, estoy utilizando otro camino para estimar OLS. Las versiones anteriores tomé una función de stat model. Ahora estoy tomando una nueva función que se llama OLS. Me voy a regresar hasta el inicio para que vean de dónde llamé esta función OLS. La función OLS está aquí. Cuando en stat models le dije quiero que solo tomes la función OLS. Entonces, otra forma de utilizar digamos, OLS es así, es llamarla directamente el módulo OLS, no llamar a toda la biblioteca, sino solo ese módulo. Bien. Entonces, llamando solamente al módulo OLS, estoy abajo, aquí lo que necesita es la fórmula y el data frame. Y le digo, quiero que ajuste, ¿no? Ajusta y eso se va a guardar en Resolve. Ahora bien, mi hipótesis que voy a evaluar es esta, entonces. Quiero que el precio del trabajo, precio del combustible, el precio del capital sea igual a 1. Esta es la hipótesis que voy a evaluar.
Si se acuerdan, la T que necesitamos evaluar entonces es esta. Y lo voy a hacer de esta manera. Entonces, quiero que de results hagas una prueba T sobre el objeto que se llama hipótesis. Y el objeto que se llama hipótesis es este. Entonces, ejecutamos esta línea y ejecutamos esta y me dice que el coeficiente, es decir, el valor de la restricción es 0.64, el error estándar es este, el T es este y la probabilidad es este. Entonces, la probabilidad me salió menor a 0.05, que diga mayor a 0.05. Por lo tanto, estoy en la zona de aceptación. ¿En la zona de aceptación de quién? De esta hipótesis. Por lo tanto, puedo concluir que estadísticamente los tres coeficientes suman 1. Es decir, en esta industria hay retornos constantes. Sí, todas las empresas más o menos tienen el mismo retorno. ¿Puedo hacerlo a través de una F? Sí. A través de este modelo. Ahora bien, y lo puedo estimar con esta línea de código y tendría más o menos la misma conclusión. Noten que la probabilidad me sale 0.45 y aquí me había salido 0.45. Es más o menos lo mismo. Obviamente el valor del estadístico es diferente porque en este caso es una T y en este caso es una F. Entonces eso es lo que lo hace diferente. Bien. Ya para finalizar, entonces, podemos hacer la prueba de hipótesis también con, podemos hacer la estimación también con este resultado. ¿Y cómo se ven los resultados estimados? Bueno, entonces lo que voy a utilizar es simplemente el objeto donde guardé las estimaciones que se llama predigo, lo guardo en una nueva variable, lo guardo en el data frame, que es lo que hago aquí, y grafico. Este es mi resultado. Entonces, en azul estoy poniendo los resultados originales y en rojo estoy poniendo los resultados originales y en azul los estimados. Entonces, los puntos rojos es cómo se veía la curva original, en azul cómo se ve la curva estimada del costo medio. Y se parece mucho, ¿no? En realidad mi curva de costo medio era bastante buena. Y si quisiéramos ver el logaritmo de la producción, se vería de esta manera. Y ya. Lo que sigue es un ejercicio que será parte de la tarea. Si quieren ir adelantándolo, podrían hacerlo ahí con el código que está abajo, pero lo que sigue es leer el paper de Christensen y resolver la tarea que está abajo. Muy bien. Aquí quiero dejarle, aquí le tengo la grabación.